Hola chicos, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola chicos, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con las actividades. Vamos a responder una página del libro. Entonces sáquenlo por favor antes de ponerles una presentación y vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Bueno, van a abrir su libro en la página 226. Recuerden que ya estamos en el módulo 4, ¿ok? Entonces, estos temas que estamos viendo ya son de este módulo. En la página 226 viene una serie de preguntas. La primera dice, esto es respecto a lo de las especies que hablamos la clase pasada. ¿Es lo mismo un organismo que una especie? Van a justificar su respuesta. La segunda ¿Qué dice... página es, perdón? 226. Gracias. De nada. Los que no tienen el libro, chicos, recuerden que los tienen que anotar en su libreta. Entonces, repito, ¿es lo mismo un organismo que una especie? Justifica tu respuesta. La número 2 dice, ¿cuál sería el concepto de biodiversidad incluyendo el término especie? Y la tercera dice, menciona 5 causas de extinción de especies y expliquen cómo repercute en la pérdida de la biodiversidad, ¿sale? Entonces, la pregunta número 1 está muy clara, ¿sí? Tienen que poner cuál es la diferencia o si es lo mismo un organismo que una especie. La clase pasada lo veíamos. La número 2, ustedes tienen que elaborar su propio concepto, ¿ok? De biodiversidad. ¿Bio a qué se refiere? Vida. Así es, vida, ¿sale? Diversidad, pues también está muy claro. Entonces, van a elaborar su propio concepto, pero van a incluir el término especie, por favor. Y en la número 3, pues dice que van a mencionar 5 causas de extinción de algunas especies, las que ustedes crean que son causas y que obviamente pues repercute con la pérdida de la biodiversidad, ¿sale? Entonces vayan respondiendo, chicos, por favor. A ver. Vania, ¿es lo mismo un organismo que una especie? Yo digo que no. ¿Por qué? Por ejemplo, un organismo sería las cosas que, bueno, de todo el mundo sería, bueno, yo pienso, en mi opinión, Uh-huh. y una especie sería como una sola clase de animal. Ok, así es. Cuando hablamos de organismo, como que este concepto es un poquito más general, ¿sale? Aquí va a abarcar lo que son plantas, van a abarcar microorganismos, animales, etcétera. Y cuando hablamos de una especie, como bien dice su compañera, estos van a tener características similares, ¿ok? Y en los organismos hay variaciones. Ahora, Arturo, ¿para ti qué es biodiversidad? Arturo, ¿por qué no me escucha? Ya, maestra, perdón, es que me llega más tarde el audio. Ok, ¿qué es biodiversidad para ti? Para mí la biodiversidad es el concepto que incluye a toda la vida en general que existe en el planeta. Ok, así es. Es la gran diversidad que vamos a encontrar de diferentes organismos, sale desde la parte más pequeña hasta un organismo más grande como un animal. Ok.
¿Cuáles serían algunas causas, chicos, de la extinción de animales? ¿Quién me dice? La casa, La caza, así El cambio es, climático, cambio climático, así es. ¿Qué más? La contaminación. Contaminación, ¿qué más? destrucción de hábitats, Destrucción de hábitat, ¿qué más? La tala de árboles. Ajá, tala de árboles, la venta de animales exóticos. así es, venta de animales exóticos. Entonces, como vemos, existen varias causas por las cuales estamos perdiendo hoy en día muchísimas especies y pues que si no se hace algo, esto seguirá, ¿sale? Entonces, es muy importante conocer las causas para poder prevenir. Bueno, chicos, ahora pasen, ya que terminaron estas preguntas, las van a incluir en la actividad de hoy, ¿sale? Y luego, en la página 229, dice, investiga el nombre de 3 organismos extintos. Ustedes van a investigar 3 y los van a anotar. La siguiente dice, ¿cómo podría intervenir la genética molecular para evitar la extinción de especies? Es decir, la genética, hoy en día sabemos que está muy avanzada. ¿Cómo puede intervenir para que podamos preservar las especies y que no se sigan extinguiendo? Y la última dice, van a investigar las medidas que han tomado para evitar la extinción del lobo mexicano, considerando extinto en la norma 59 de la Semarnat en el 2011. Entonces, van a investigar en internet esta norma y van a responder esta pregunta sobre el lobo mexicano. Luego, en la 230, van a hacer este pequeño glosario que dice organismo híbrido, organismo fértil, organismo estéril. ¿Sale? Esto va a ser de tarea, chicos. Vamos a pasar con el siguiente tema. Bueno, entonces, ¿dudas de las páginas? ¿No? Bueno, voy a compartirles pantalla para poder avanzar. Esta ya sería la actividad número 10, ¿ok? Y el tema es, ¿qué son los mecanismos de aislamiento o mecanismos previos a la cópula? Dime, Miriam. Lo del libro también es actividad 10. Sí, las páginas que les acabo de comentar también son actividad 10. Y recuerden que también en el libro deben poner los datos correspondientes para que sepan en qué actividades se incluyen, por favor. Bueno, vamos a empezar. Anoten el tema, chicos, por favor. ¿Qué páginas? A ver, espérame, Pierre. Las páginas son 226, anoten los que no las tienen, 226, 229 y 230. 226, 229 y 230. Bueno, chicos, entonces en esta parte de el origen de las especies, de los organismos, vamos a ver qué son los mecanismos de aislamiento reproductivo, es decir, todo aquello que hacen los animalitos para que se puedan reproducir y así preservar su especie. Estos mecanismos de aislamiento son una auténtica o auténticas barreras genéticas que van a impedir el flujo de genes entre poblaciones y se clasifican en 2 tipos según cuál sea el momento en el que se vaya a actuar. Entonces, ¿por qué se da esto? Precisamente, como les decía, para que los organismos no se reproduzcan con otros que no son de su especie y esto pueda traer consigo variaciones en las nuevas generaciones. Entonces, esa es una razón de por qué es tan importante preservar las especies. Bueno, aquí vamos a encontrar selección pre
copulatoria, selección post-copulatoria y elección críptica por las hembras. Entonces, pre significa antes o después. Antes. Antes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que hacen los animalitos antes de reproducirse. Y una actividad es el cortejo, que es la competencia también que se da entre machos para elegir a la hembra con quien se quieren reproducir. Luego del cortejo se da la cópula y aquí vamos a encontrar la selección también postcopulatoria, que es después de, ¿sale? Vamos a ver qué es lo que pasa después de que unos organismos ya se comienzan a reproducir. Y en la elección críptica por hembras, vemos, por ejemplo, la fertilización, que es la competencia espermática, también aborto diferencial y elección por hembras, ¿sale? Entonces, también las hembras tienen que elegir con qué macho quieren reproducirse para así preservar sus características. Aquí la competencia espermática pues está muy claro. También vamos a ver la competencia entre espermatozoides cuando se están reproduciendo. Aquí tenemos, según Darwin, la selección sexual, como les decía, antes de la cópula, durante y después de la cópula. Durante la cópula, la selección de macho por parte de las hembras y la competencia entre machos por acceso a hembras. Ahora, después de Darwin se establecieron diferentes criterios que era durante y después de la cópula. Se da la competencia espermática, como les decía, y la selección críptica de las hembras. Aquí tenemos una tabla en el cual nos indica el número de parejas y cómo se le conoce a esto. Tenemos el sistema de apareamiento monogámico, promiscuo y poligínico. En machos, monogámico es el acceso exclusivo a una sola hembra. En hembras, el sistema de apareamiento monogámico es acceso exclusivo a un macho. Cuando hablamos de promiscuo, que es un término muy conocido, en machos es el acceso compartido a varias hembras y en hembras es el acceso compartido a varios machos. El poligínico en los machos es el acceso exclusivo a varias hembras y en las hembras es el acceso exclusivo a un único macho. ¿Sale? Entonces, vemos aquí los sistemas de apareamiento, tanto de machos como hembras. Aquí tenemos una imagen en el cual se reproducen estos animalitos. Hay que ver primero cuáles son las partes para saber de qué manera se lleva a cabo. El gallo tiene, por ejemplo, su sistema reproductor, los testículos, tiene la cloaca macho, la gallina tiene la cloaca femenina, tiene un oviducto por donde corren los espermatozoides, tiene un óvulo, que los óvulos recuerden que son los que se fecundan, y tiene un ovario, que son donde se encuentran precisamente los óvulos. Y de esta manera es cuando los gallos y la gallina se reproducen. ¿Sale? Ahora vamos a ver los tipos de aislamiento presigóticos. Tenemos que los aislamientos presigóticos son aquellos que impiden la fecundación del óvulo y estos pueden ser ecológicos y etológicos. En los ecológicos vamos a encontrar los aislamientos temporal y gaméticos y en los etológicos mecánicos. Bueno, los mecanismos posigóticos, aquí tenemos, que son aquellos que actúan tras la formación del cigoto, suelen interferir en el desarrollo de individuos o lo hacen estéril. Esto se da por una inviabilidad de híbridos, esterilidad de híbridos, que no deja descendencia, por ejemplo, el mulo, la mula, y sale del cruce de una yegua, de un burro o asno, sale o caballo con burra.
Por eso son estériles, lo que platicábamos la clase pasada. Aquí tenemos que cuando se cruzan estos animalitos que tienen características diferentes, como descendencia van a tener un mulo o una mula. Ahora, una característica de los organismos híbridos es que son infértiles, es decir, no van a tener descendencia. Entonces, aquí vemos que se pierde la característica o sí, las características principales de una especie. Ahora vamos a ver que esto es también ¿cómo se dice? Un factor por el cual las especies muchas veces se extinguen porque no se reproducen con organismos de su misma especie que tenga las características para preservarlas. Entonces esa es una causa. En esta norma 59 de la Semarnat, vamos a ver cuáles son algunos animalitos que ya están extintos, cuáles son las causas, vamos a ver cuáles son, por ejemplo, sus nombres científicos, etcétera. Entonces, pongan atención, por favor. Esta es la que tienen que investigar para la pregunta de su libro. El oso polar, chicos, ¿está en peligro de extinción? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque los polos se están derritiendo y pues ellos ya no tienen como en dónde ponerse, ya tampoco tienen alimento y pues están muriendo ahogados. Exacto, entonces vemos que su hábitat natural de estos animalitos está desapareciendo poco a poco y como bien dice su compañera, desaparece su hábitat, desaparece su alimento, entonces estos animalitos no tienen cómo sobrevivir. El panda, chicos, ¿está en peligro de extinción? Sí, ¿por qué? ¿Por qué creen? Sería porque están talando los árboles y su hábitat es estar con el bambú y todo eso. Entonces el bambú también está dejando de existir. Así es, entonces sabemos que pues estos animalitos se alimentan del bambú y como están desapareciendo sus hábitats y las características de ellos y todo lo que se encuentra ahí, la flora, que es el alimento de muchos de los animalitos, esto también ocasiona que vayan desapareciendo. ¿Esto qué es, chicos? ¿Sí saben? ¿Ajolote? Así es. ¿Está en peligro de extinción? Sí. Así es. ¿Por qué? Porque los están guardando en cautiverio, ¿no? Muchas personas. Así es. Entonces es muy importante conocer todo esto, ¿no? Que no podemos tener, por ejemplo, un animalito como mascota en peligro de extinción porque esto va a acelerar el proceso de su desaparición. Entonces, estos animalitos, chicos, ¿de dónde son originarios? Xochimilco. Así es, de aquí de México. Y en Xochimilco, pues existe una gran variedad. El koala, ¿está en peligro de extinción? Sí, ¿por qué? Por sus hábitats. Y Así porque es. los están cazando. Exacto. Aquí tenemos dos cuestiones muy importantes. Una, que está desapareciendo el hábitat de estos animalitos y en muchas ocasiones son por causas naturales, ¿sale? Sabemos que todo el cambio climático está haciendo toda una transformación, como bien lo dice su compañero Ángel, uno de ellos son los incendios forestales, lo cual hace que pues el hábitat de todos estos animalitos vaya desapareciendo. Y otro aspecto muy importante y que sí podemos hacer algo ahí es que los cazan porque son animalitos exóticos que ya sea los cazan para matarlos y disecarlos o para venderlos al mercado negro, etcétera. Entonces, estas son causas dos importantes. Una de ellas, como les decía, está en nuestras manos, pero la otra no tanto. Por ejemplo, ¿de dónde son originarios estos animalitos, chicos? Australia. De Australia. Y sí supieron del incendio tan grande que se llevó a cabo aquí, ¿verdad? Entonces, imagínense, desaparecieron muchísimos animalitos. De por sí ya estaban en peligro de extinción
y con ese desastre natural, pues se agravó la situación. Fíjense bien, con base en lo que hemos estado platicando de estos animalitos, van a elaborar las siguientes actividades. Anoten o tomen captura de pantalla, chicos, por favor, porque luego no saben qué onda. Número 1, van a leer el siguiente artículo científico sobre algunas especies mexicanas en peligro de extinción y van a elaborar en su libreta un listado de cada uno de ellos, anotando su nombre científico, su descripción, y van a subrayar datos más sobresalientes como cantidades, cuántas especies hay y los lugares en los que se encuentran. Van a agregar una imagen o un dibujo como muestra, el ejemplo de la última diapositiva que ahorita les voy a mostrar. Esta actividad la deben tener lista para el día miércoles 28 de abril porque lo vamos a comentar todos en clase, ¿ok? Con sus investigaciones que hagan. La siguiente, el artículo se llama Las 10 especies mexicanas más icónicas en peligro de extinción. Aquí está la dirección, chicos, aquí se las puse. Entonces, para que lo revisen, por favor, más tarde. Y la actividad número 2, van a leer la norma 59 de la Semarnat 2010 y con base a su información me van a elaborar un cartel con materiales reciclados, chicos, que solamente tengan ustedes en casa. Un cartón, no sé si tienen cartulina, sus marcadores, plastilina, recortes, no sé, con material que tengan en casa. No compren nada, por favor. Sobre las medidas que se deben tomar para evitar la desaparición de las especies. Y el cartel lo van a entregar, más bien, sí, lo van a entregar y lo van a mostrar el día viernes, sale este viernes 30 de abril. Entonces, en la clase del miércoles me van a investigar estas especies que están en peligro de extinción y lo vamos a comentar en clase. Y el viernes me van a mostrar su cartel en la clase, por favor. ¿Ok? Entonces quiero que lo tengan a la mano para que lo muestren y podérselos tomar en cuenta. Tienen que ser creativos, chicos, dependiendo de esto va a ser la calificación. Tienen que utilizar, como les decía, materiales reciclados, pero ustedes deben utilizar también su creatividad para que queden bonitos, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? Aquí también les dejo la dirección donde van a encontrar el artículo de la norma oficial mexicana para que lo anoten, por favor. Fíjense bien. Aquí está el ejemplo, ¿ok? En el artículo, en el primero de las 10 especies, viene información de muchos de estos animalitos que ahorita les mostré, como el koala, el ajolote, y de ellos tienen que poner lo que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, aquí, las cantidades y los lugares en donde se encuentra. Por ejemplo, la guacamaya roja, del 5% se encuentra en el territorio mexicano. Estas poblaciones se encuentran en la selva lacandona, en el lado oriental de Chiapas y en los Chimalapas, en Oaxaca. Tienen que poner su nombre científico, etcétera. ¿Ok? Lo van a subrayar. Entonces van a poner toda esa información de cada uno de los animalitos que vienen en ese artículo. ¿Sale? Y me van a agregar una imagen, van a ilustrar cada uno de los animalitos. ¿Dudas de esto? Maestra, ¿eso es en Word o en la libreta? En la libreta, por favor. ¿Sale? Lo van a hacer a mano en su libreta. Las imágenes pueden bajarlas de internet o lo pueden dibujar como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Maestra, ¿hay como un mínimo de animales o algo así que Son pongamos? 10, sí, son 10. Ah, ¿Sale? sí, Por gracias. favor, de nada. Entonces, continuamos, chicos. Si quieren que ahorita regrese una diapositiva, me avisan, por favor. Bueno, ahora dentro del tema de biosistemática, vamos a ver el concepto, utilidad y a lo que se refiere Luca. Aquí vamos a encontrar lo que son el registro fósil. ¿Sale? Vamos a ver para qué sirve, vamos a ver quiénes son los encargados de estudiar los fósiles, etcétera. Entonces, el registro fósil
nos dice de la existencia de innumerables criaturas que no han dejado ningún descendiente vivo, ¿sale? De grandes episodios de extinción y de la diversificación de los movimientos de los continentes y de los organismos que explican sus actuales distribuciones. Por ejemplo, chicos, ¿me pueden decir algún fósil de un animal? ¿O de qué animal? Un ¿De dinosaurio. los dinosaurios? Ajá, por ejemplo, de los dinosaurios. ¿Y los fósiles solamente se hacen de dinosaurios o de animales? No, No, también de personas. huellas, de hojas. Así es, vamos a encontrar, gracias al registro fósil, una gran variedad, no solamente de animales, sino también de plantas, de microorganismos que existieron hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, como bien lo mencionaron, de los dinosaurios. Bueno, este proceso implica la incorporación de restos orgánicos desde la biosfera a la litosfera. Para que esto ocurriera, tienen que producirse una serie de cambios físicos y químicos muy complejos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, hace muchísimo tiempo una gran variedad de animalitos, uno de ellos los dinosaurios, que han tenido pues también evoluciones, y gracias a los cambios que se dan en la Tierra y a todos los elementos que se encuentran en la Tierra y en el mar, es que se pueden llevar a cabo el registro de todos estos fósiles. Ahora, muchos de ellos no se logran preservar. ¿Por qué? Porque con las condiciones del clima, con las condiciones de la Tierra, esto hace que se impida su formación de los fósiles. Por ejemplo, sabemos que el agua, bueno, el mar, a la hora que llega a la Tierra, tiende a revolverse, entonces si se encontraba un fósil ahí, pues puede destruirlo. Aquí tenemos, por ejemplo, el registro fósil de evidencia de evolución de algunos organismos, por ejemplo, de algunas aves, ¿sale? Aquí tenemos la evolución de estas partes. Por ejemplo, aquí, ¿qué características tiene esta primera imagen? ¿Qué características, chicos? ¿Cuántos dedos tiene? Pues es Que una la- manita de mano, ¿no? Ajá, luego Eso- sigue la de un animal. ajá. Luego, ¿de qué animal podríamos decir que es esta segunda? De un pez, no, bueno, más bien de una ballena, ¿no? No, la segunda. Ah, perdón, ahí dice cat, es un gato o un Ajá, perro. así es. Y vemos que cada una de estas manitas, de estas piezas, tienen características diferentes. Entonces, cuando se hacen los registros fósiles, es de la manera en la cual los especialistas se dan cuenta de a qué animal o a qué organismo pertenece, ¿sale? Dependiendo, por ejemplo, su estructura de los huesos. Aquí vamos a encontrar lo conocido como anatomía comparada, que son los órganos homólogos de los antepasados, y las estructuras sirven para distintas cosas. Por ejemplo, las alas del murciélago, se hacen unas comparaciones, los órganos análogos distintos del antepasado, que igual, por ejemplo, las alas de la mosca con las alas de la gaviota. Aquí en esta segunda parte de de este organismo, ¿qué muestra? Los fetos de un poco de los animales. Así es, y se le conoce como biología del desarrollo embrionario o embriología. Entonces, aquí se estudia principalmente los huesos, ¿sale? En la anatomía comparada. En la biología del desarrollo o embriología, pues como su nombre lo dice, los embriones, ¿sale? Aquí tenemos, por ejemplo, los fetos de un ser humano. ¿De qué otro? Como un ajolote, ¿no? También. Ajá, de un ajolote, ¿sale? Entonces vemos que al principio pueden parecerse, ¿sale? O tienen características similares, pero como va evolucionando, como va pasando el tiempo, va cambiando la estructura.
La paleontología, chicos, ¿qué estudia? Los fósiles, ¿no? Así es, los fósiles. Y los paleontólogos, pues, son los encargados de su estudio, y estos deben tener mucho cuidado a la hora que encuentran, por ejemplo, restos de algún animal, porque son muy frágiles, ¿sale? Entonces, estos se realizan por los minerales de la tierra y deben tener muchísimo cuidado para poder, por ejemplo, aquí lo que están haciendo, limpiando toda esta área para poder distinguir qué resto es o de qué animalito es. Entonces, son trabajos que se hacen de una manera muy minuciosa para poder salvar la mayor parte de los fósiles que se encuentran. Bueno, en muchas ocasiones se cree que para que se produzca un fósil ha tenido que morir un organismo, pero no siempre es así, ya que los fósiles son también evidencias de la actividad biológica de organismos que vivieron en el pasado. Existen, por ejemplo, fósiles de huellas de desplazamientos para que se produjesen las famosas ignitas o huellas fósiles de dinosaurio que hoy en día encontramos en múltiples yacimientos de la península ibérica. Los dinosaurios no tuvieron que morir, también existen los coprolitos, que son restos fecales fosilizados, o las cáscaras de huevo fósiles. Entonces, como sabemos, no solamente vamos a encontrar el fósil de un animalito, de un cuerpo de un animalito, sino también de plantas, de las huellas de los animales también quedan fosilizadas, ¿sale? Las cáscaras de los huevos fósiles también. Entonces, no solamente hace referencia a los animales como tal, que ya murieron. Aquí tenemos el ejemplo de una hoja. Bueno, aquí tenemos otro del dinosaurio ya bien estructurado. Y como les decía, los registros fósiles o los fósiles son sedimentos que se han ido acumulando sobre la corteza terrestre a lo largo del tiempo, dejan huella en forma de huesos o esqueletos petrificados. Los fósiles a través del registro fósil sabemos, por ejemplo, que durante 150 millones de años la Tierra estuvo dominada por los dinosaurios, que no demasiado tiempo dejaron de existir. Entonces, pues ese es un ejemplo muy claro. Aquí tenemos otro ejemplo de estas conchitas de mar, que también los fósiles se quedan en el interior, ¿sale? O en el fondo del mar. Como les decía, tiene que ver mucho las condiciones del lugar, porque si a lo mejor tiene que ver, aquí tenemos las conchas que a lo mejor se quedaron fosilizadas, en esta parte que encontramos aquí ya no hay agua, ¿sale? Pero si todavía el agua pasara por estos lados, corre el riesgo de desaparecer este fósil por todos esos movimientos y los minerales que intervienen aquí para su formación. Otro aspecto muy importante que nos ha ayudado o que ha ayudado muchísimo a la biología son los cráneos, ¿sale? Por ejemplo, para descubrir la evolución del hombre, como por ejemplo del Australopithecus africanos hace 4 millones de años, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo sapiens, y si se dan cuenta, pues tiene variaciones, ¿sale? Entre uno y otro cráneo hay variaciones, por ejemplo, el pequeñito es que existió hace más de 33 millones de años. ¿Y qué características tienen? ¿O qué es lo que los distingue, chicos? ¿Quién me dice? ¿No? La parte de arriba, si se dan cuenta, es la que va sufriendo más cambios. La mandíbula también, pero no es tan notoria como la parte de arriba, que es donde se encuentra, ¿qué? El cerebro. El cerebro, exactamente. Entonces, conforme pasó el tiempo, pues el hombre, en este caso el Homo sapiens, tuvo la capacidad más de pensar, de analizar, y es por eso que la estructura también pues iba cambiando a través del tiempo. Ahora, para la siguiente clase, van a traer esto, por favor, de material. Medio kilo de yeso, o un cuarto, yo creo. De 1 a 3 barras de plastilina. Me van a tener a la mano, por favor, un pincel, pinturas, o puede ser café, ¿sale?
recipiente de plástico de unicel, hojas de plantas, de preferencia que sean grandes y gruesas, chicos, que no consigan hojas delgaditas porque va a costar más trabajo. Y van a conseguir conchitas de mar o huesos de pollo, la pieza que ustedes quieran, y agua. Vamos a hacer el registro de un fósil, por favor. Y vamos a explicar la siguiente sesión cómo es que las condiciones ambientales ayudan o no a que se forme un fósil, ¿ok? Entonces, esto lo van a tener para la clase porque lo vamos a hacer en la sesión. Esto sí, lo de la práctica del tepache no les dejé tiempo para que lo hicieran más tarde, pero esto sí lo vamos a hacer en la sesión. Y deben tener, por favor, sus cámaras prendidas para poderlos observar, ¿ok? Entonces, dudas del material, ¿no? ¿Seguros? ¿Este es para el miércoles? Sí, para el miércoles, por favor. ¿Sale? Entonces, como les decía, yeso va a ser una mínima cantidad. La plastilina de 1 a 3, esto va a depender las piezas que ustedes consigan. Por ejemplo, si son conchas grandes, vamos a utilizar un poquito más de plastilina, un poquito de más yeso. Si son conchitas pequeñas o huesos pequeñitos, pues el yeso y la plastilina va a ser menos lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Café, como les decía, yo creo que como media cucharadita o una cucharadita de café. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, chicos. ¿Tienen alguna duda de las actividades que deben entregar? Bueno, que van a hacer más bien para el miércoles. Voy a quitar la pantalla. Bueno, entonces, para el miércoles díganme qué actividades tienen que elaborar. Las investigaciones de las 10 especies en peligro de extinción. Ajá. ¿Qué más? Las páginas del libro y el material para lo del fósil. ¿Sale? Y el viernes, ¿qué tienen pendiente? ¿El cartel? El cartel, exactamente. Y mañana, chicos. Mañana martes, ¿qué tienen que entregar? Como último día. El proyecto. El proyecto. Así es, el proyecto colaborativo. ¿Sale? Para quienes no han avanzado, hoy y mañana son los últimos días que les quedan para poderlo enviar. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, si ya no tienen dudas, los veo el día miércoles. Que tengan bonito día. Cuídense. Gracias, Hasta luego, maestra. profe, gracias. De nada, chicos. Hasta luego. Gracias.